Hola, ¿qué tal? Soy Blanca Almeida y el día de hoy vamos a hablar de una de esas frases que resultan que son muy sencillas, pero que llevan una gran profundidad si las analizamos. Y la frase es, las cosas no pasan de repente. Y uno diría, bueno, pues claro, es algo que lo sé, es sencillo, pero fíjense, en cualquier cosa que ustedes hagan, esta frase puede aplicar. Las cosas no pasan de repente, quiere decir que en algunas circunstancias y casi en todas, tenemos un control de cómo podemos llevar nuestra vida, de cómo va a ser nuestro destino. Lo podemos ver en algo muy sencillo. Cuando conocemos a alguien, pues no nos enamoramos nada más así, no pasa de repente, sino poco a poco vamos conociendo a la otra persona, la vemos igual y a lo lejos, nos vamos dando estas ilusiones, platicamos con la persona, o incluso ya si ahora las vemos en Facebook, bueno, pues si tú empiezas a platicar en Facebook, pues se va dando poco a poco para que suceda un resultado. Lo ideal es ser consciente de que esto es así. Y consciente quiere decir que me doy cuenta de lo que estoy pensando y sintiendo en este momento. Y así puedo saber hacia dónde me está llevando, por ejemplo, mi actuación. Podemos hablar de cómo empiezan las infidelidades, pues no se dan de repente. Empieza uno a coquetear, me empieza a gustar, empiezo a pensar que igual y no estoy contenta donde estoy y poco a poco se desarrolla una relación. Y lo mismo también las cosas que no pasan de repente se da cuando termina algo. Por ejemplo, cuando va a terminar también una relación, poco a poco, de repente, no se da de repente, o sea, yo puedo querer separarme de alguien, pero no me separo de la noche a la mañana, sino empiezo a pensar o a sentir diferente acerca de esta persona y hasta que llega el momento en que ya no quiero estar con esa persona o él conmigo. Y sin embargo, aunque mi mente lo dice, las cosas no pasan de repente, aunque yo termine esa relación, no de repente se van a ir yendo las emociones, sino que tardan y tiene todo un proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas, tenemos un proceso para darnos un resultado. Igual si yo voy a hacer una dieta, pues las cosas no pasan de repente, poco a poco voy cambiando mi alimentación y no es que en un día baje, sino tiene que ser un proceso donde hago la dieta, igual y hago ejercicio y me va a dar el resultado que yo quiero o el resultado que también no quiero. Porque si yo sé que las cosas pasan en el tiempo, necesito constancia para lograr un objetivo positivo y también la constancia para lograr un objetivo negativo. Digamos que si yo me empiezo a amargar, no me amargo de la noche a la mañana, ni me entristezco de la noche a la mañana, salvo en casos contados. Pero si yo desarrollo una personalidad destructiva o vengativa, lo voy haciendo en el paso del tiempo, igual y primero critico, luego critico 2 veces, luego me uno con gente que también le gusta criticar a otros, luego ya estoy destruyendo y en el paso del tiempo me convierto en una persona destructiva. También en el paso del tiempo me convierto en alguien que puede ser positivo o me puedo mantener igual. También en el paso del tiempo también me puedo mantener de la misma manera. Si siempre pienso y siento lo mismo, probablemente así me mantenga.
Ahora, también esto va a pasar en la educación de los hijos. Las cosas no pasan de repente. Si hoy tú no le pones límites a tu hijo todo el tiempo, le estás consecuentando todo lo que quiere, le compras todos estos regalos, en el paso del tiempo ese niño se va a volver berrinchudo, ese niño va a querer las cosas porque sí y no va a saber lo que es merecer algo. El niño no nace sabiendo esto, sino con el paso del tiempo nosotros le vamos a ir enseñando cómo es la vida, para bien y para mal. También cómo nos puede ir afectando una pelea, por lo general empieza chiquita, una pelea no empieza, una relación violenta no empieza con los golpes, empieza con el paso del tiempo, primero me insulto, luego tengo la falta de respeto, luego ya te empujé, luego cada vez ya te pellizco, hasta que llego a los golpes. Entonces, esto nos sirve para poder darnos cuenta cuando podemos frenar algo que no nos está gustando. El paso del tiempo, o sea, las cosas, ese paso del tiempo puede ser nuestro amigo. Si yo hoy veo que la forma en que he actuado me aleja de las personas, podría empezar a actuar de una forma más positiva y en el paso del tiempo podré revertir esto que yo he creado en mi vida. Al final, yo voy creando mi destino. Lo que yo tengo es la consecuencia de lo que he estado haciendo en el tiempo. Porque decimos, bueno, es que alguien tiene mejor fortuna que otros. Bueno, donde nacemos, pues eso no lo designamos nosotros, pero lo que hacemos con nuestra vida, eso sí es responsabilidad de nosotros, tanto es la educación de los hijos como son las relaciones que nosotros podamos tener. Ahora, las cosas no pasan de repente. Si ustedes ahorita, por ejemplo, cuando viene el año nuevo y tenemos estos objetivos, si tú los seguiste, estos objetivos que pusiste en enero, pues seguramente en diciembre ya los tienes cumplidos. Si no los seguiste, pues el tiempo pues te dejó de la misma manera. ¿Qué cosas podemos cambiar? Podemos cambiar nuestra personalidad. Hay gente que dice, bueno, es que yo siempre he sido berrinchuda, oye, siempre he sido una malhumorada. Todo lo que tiene que ver con la personalidad se puede cambiar en el tiempo, claro, si tienes quien te guíe y te dice cómo. La gente que, por ejemplo, ¿cómo puedo cambiar? Si yo nací, digo, bueno, pues puede ser yo que soy tímida y no me cuesta trabajo relacionarme con los demás. Esas son las habilidades sociales. Y si tú empiezas a relacionarte con los otros poco a poco, ¿y cómo? Bueno, si tú te fijas, cuando tú estás en un grupo, casi siempre la gente que habla, pues habla de lo que conoce y de lo que sabe. Nadie habla de lo que desconoce. Entonces, esto tú tienes que estar como bien pendiente. Si esa persona habla y sabe mucho, no sé, de coches, pongamos, ¿no? Pero tal vez no sabe de otras cosas. Entonces tú, porque no sepas de coches, no quiere decir que eres menos. Simplemente tendrías que ir en esa conversación y lo que haces es voltear esa conversación hacia lo que tú sabes. Por ejemplo, que a mí que me gusta leer, si yo estoy en un lugar donde la gente está hablando de coches, igual le digo, sí, esos coches, tienes razón, fíjate que leí un libro donde mencionaban el coche tal, y entonces me voy al ámbito de los libros y de la lectura, que es lo que yo domino. Esto, si lo haces un número de veces suficientes, vas a volverte experta. Por eso se dice que los hábitos se crean en 21 días, para bien y para mal. Lo repites el número de veces suficiente, por eso las cosas no pasan de repente. Las cosas pasan con un número de repeticiones suficientes que haga que me cambie esa realidad. No sé, si por ejemplo tienes un tic, ¿no? Y constantemente te rascas la cabeza, ¿no? Y estás así, todo el tiempo te rascas la cabeza. Si alguien te lo hace notar, tu pareja, y cada vez que te rascas la cabeza, la pareja te toca la mano y tú dejas de hacerlo, vas a crear un hábito en 1 o 2 semanas donde ya no lo hagas de forma automática
automática y puedas quitar, por ejemplo, ese tic, esos malos hábitos, desde decir, bueno, es que siempre yo después de comer siempre me he comido un chocolate. Y ahora resulta que no puedes comer chocolate porque tienes el colesterol alto. Si tú tienes el colesterol alto no se dio de la nada. Se dio porque en el paso del tiempo estuviste comiendo los suficientes números de grasas que hicieron que afectara la sangre. O sea, no se dio nada más así. Las personas que, y bueno, dice uno, bueno, pues puede haber una tendencia de la genética, ok, pero si tú tienes una tendencia de la genética, entonces tendrías, por ejemplo, para diabetes, entonces tendrías que estar pendiente que las cosas no pasan de repente. Si tú tienes esa predisposición porque tus papás son diabéticos, entonces en el paso del tiempo cuida una alimentación para no llegar a ese punto donde, por ejemplo, están mis papás. Igual, para estar en las enfermedades se desarrollan en el tiempo. Con la gripa, ¿no? Empezamos pues que me duele la garganta, después pasa de la garganta, ya me duele aquí, luego ya estornudo. Entonces la gripa, las enfermedades se desarrollan en el tiempo y también se curan en el tiempo. Fíjense, curiosamente se dice que las enfermedades van de afuera hacia adentro y la salud de adentro hacia afuera. ¿A qué me refiero? Si yo me voy a enfermar de gripa, entonces empiezo aquí y me ataca el pulmón, supongamos, ¿no? ¿Y cómo me voy curando? Entonces me enfermo de afuera hacia adentro porque digamos que la enfermedad entra en el tiempo, no de la noche a la mañana, y sale en el tiempo. Quiere decir que si me tomo el antibiótico, pues ya sabemos que son 5 días de antibiótico. ¿Y cómo sé que voy mejorando? Porque va de adentro hacia afuera. Quiere decir que ya se me curan los pulmones, luego ya nada más me quedo aquí, luego ya nada más me queda la tos y finalmente me curo. Ahora, esto tengan ustedes como muy pendiente. Las cosas no pasan de repente. Si tú piensas que de repente te enfermaste, no fue de repente. Si tú piensas, por ejemplo, ahorita con el COVID, las cosas no pasan de repente. Yo la verdad no sé mucho de cómo viene el COVID, pero ciertamente no pasó de un día para otro. Y el contagio que se dio a nivel mundial, pues fue en el tiempo. Podemos prevenirlo, pues usando el tapabocas, todo lo que nos dicen, pero también el COVID no pasa de repente, te tienes que estar con la persona infectada, se tiene que incubar, después de ahí pues ya tienes la enfermedad y después pues te enfermas, está un rato y luego tardas un rato también en revertirlo y en lograr la salud. A veces queda uno afectado. ¿Qué más? ¿Alguna duda que ustedes tengan? Todo, casi todo. Lo único que no, bueno, por ejemplo, un infarto. Dice, no, pues se murió de repente. Pocas veces, y no estoy diciendo que no sea, pero pocas veces una enfermedad es fulminante sin no haber dado alguna señal. O puede ser que no te dio una señal física, pero si la gente hace la autopsia, pues se ve en un infarto que ya las venas estaban bloqueadas, que ya había pasado algo dentro del cuerpo que estuvo mucho tiempo ahí y entonces se dio, por ejemplo, un infarto o un infarto cerebral. También las venas, las arterias se fueron tapando en el tiempo y después se dio ese infarto cerebral. Ahora, si decimos las cosas van a pasar en el tiempo y la artritis, ok, la artritis también tiene que ver con, uno puede ser genético y dices tú, bueno, si tengo esta genética, ¿qué puedo hacer? Entonces, si yo sé que tengo la genética de la artritis, entonces debo de saber qué alimentos debo de comer, tengo que tomar el calcio, me tengo que hacer la densitometría para que no se me desarrolle tanto, ¿no? Habrá cosas que podamos prevenir, otras que no. Pero si yo ya la tengo desarrollada y empiezo a cambiar mi forma de alimentarme, lo que puedes tomar el colágeno, que es el tipo 2, puedes ir a hacerte exámenes de los huesos, hay algunas medicinas que te pueden ayudar a fortalecer el hueso, entonces eso hará que en el tiempo no se te desarrolle más. Les digo, no todo se puede prevenir, pero sí, lo que son las relaciones,
sí se desarrollan en el tiempo, sí se destruyen en el tiempo. Nuestro carácter se puede cambiar en el tiempo, se puede mejorar, se puede amargar, se puede poner, es como la tristeza. La tristeza no viene de repente, porque mucha gente luego tiene, hablando de cosas como ataques de ansiedad. No, pues de la nada me dio el ataque de ansiedad. No, porque si hacemos una revisión de cómo estaba viviendo esa persona, si estuvo bajo algunas circunstancias extenuantes, si estuvo bajo presión, si le pasaron muchas cosas, si no hubo quien la apoyara, podemos dar con que ese ataque de ansiedad, el ataque de ansiedad viene a decirte algo está mal, pero algo está mal desde hace rato, no de repente. Un ataque de ansiedad te avisa. Nosotros en terapia decimos, ¿qué te viene a avisar el ataque de ansiedad? Que tienes que cambiar, que tienes que modificar, que tienes que parar. Y si tú haces los cambios suficientes en el tiempo, se te va a ir ese ataque de ansiedad. Todo también las emociones. Si yo me estoy sintiendo triste, no me siento triste de la noche a la mañana. Empiezo con una tristeza, empiezo con un sinsabor, empiezo a deprimirme o empiezo a dejar de comer y de pronto, dices, ay, de pronto se puso triste. No. Si ustedes ven, por ejemplo, algún hijo y dices, de pronto se puso triste. No. Revisa cuáles fueron las circunstancias que lo han llevado a ese resultado en el presente. Entonces, recuerden, las cosas no pasan de repente. Revisen cómo está su presente. ¿Les gusta? Hablemos de lo laboral, de lo familiar, de lo emocional, de lo relacional. Por ejemplo, ahora que nos tuvimos que quedar en casa con el COVID, y si tú no pusiste límites a tus hijos, pues no pasó de repente que tus hijos no te obedecieran, sino que venía una circunstancia donde no pusiste los límites a tiempo, te metieron en la casa con tus hijos y resulta que hay bomba. Y ahí nos damos cuenta que había cosas que no estábamos haciendo, que por salirnos de casa, porque siempre estábamos a las prisas, porque no poníamos atención, pues resulta que el estar confinados nos hace poner atención a qué estaba pasando en mi casa. No sé si les pasó, si estuvieran en una relación y de pronto pues te ibas en la mañana, regresabas en la noche, no veías a tu pareja y en los fines de semana nada más se salen a divertir, pues cuando te quedas en casa igual y te das cuenta que no hay mucho de qué platicar. Y no es que no hay mucho de platicar ahorita. ¿Cuánto tiempo llevaban ustedes sin platicar? Que la rutina y las responsabilidades nos hacían como que ver que esa no era nuestra realidad. Entonces hoy estamos aquí, nos toca vivir dentro y nos toca ver unas recomendaciones. Las cosas no pasan de repente. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Cómo está mi trabajo? Incluso, por ejemplo, para ahora que hacemos home office, pues nos tomó un tiempo adaptarnos, buscar la tecnología, cómo se iban a hacer las juntas, cuál era ser la dinámica. Y todo ese tiempo, las cosas no pasan de repente, nos llevó un tiempo para poder llegar a este home office como más optimizado. Desde, pues me tuve que comprar una silla, pues porque ya no me puedo sentar en esa silla, porque si me siento mucho tiempo, pues resulta que está incómoda, tengo que adecuar el lugar donde trabajo, tengo que poner nuevas reglas, todo para acomodar esta nueva modalidad que tenemos de vivir en casa. Bueno, pues ahí se las dejo para que ustedes lo piensen, revisen cómo está su vida, su salud, su estado de ánimo, su físico. Bueno, también dice Xiomara que hubo que aprender a bajar las aplicaciones, sí, y en el tiempo, ¿no? Al principio, cuando salieron los celulares, pues la gente no lo sabía manejar y en el tiempo aprendimos a manejarlo. Ahora salió el Zoom y en el tiempo aprendimos a manejarlo. Entonces, revisen cómo están y digan, bueno, esto que yo tengo de resultado hoy, pues vino del tiempo. Entonces, ¿qué necesito hacer para transformarlo en el tiempo? Recuerden que todo esto que son las habilidades sociales, revisar por qué tengo mi vida así, no me he dado cuenta, qué estoy haciendo mal, qué debería de cambiar, todo eso lo podemos ver en terapia. Si ustedes deciden, pues yo ahorita les estoy dando así por WhatsApp de videollamada y Zoom, lo cual es muy cómodo. Y me pueden contactar aquí en mi Facebook y ya les mando la información o mándenme un WhatsApp al 5536 77 68
38. Y todos aquellos que están lidiando hoy con sus hijos y esa falta de límites, también los puedo ayudar porque es momento de poner límites para que en el tiempo la vida en la familia pues sea más armoniosa. También en el tiempo ver qué puedes hacer si vives en pareja o resulta que tienes a tu mamá todo el tiempo ahí para poder vivir mejor en el tiempo. Habría que hacer todas estas modificaciones. Ha sido un placer, soy Blanca Almeida. Si este video creen que les sirve a otras personas, por favor, compártanlo con quien ustedes decidan. Que tengan ustedes un excelente día.